Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar. Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, con el propósito de difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Los procesos creativos no son sencillos, pero suelen significar una descarga de satisfacción por los desafíos que representan, además de las conexiones personales que se crean al trabajar en equipo. Pero, ¿qué es la creatividad y de qué manera podríamos aprovechar al máximo este estado natural de nuestro cerebro en beneficio de nuestra salud? Más información a continuación. A lo largo de la historia, la creatividad se ha interpretado de diversas maneras. Se le ha considerado un rasgo personal estable y heredable entre generaciones o un estado ocasional que todos experimentan en algún momento de sus vidas. La especialista en neurobiología Rosa Aurora Chávez considera a la creatividad como el proceso de generar algo nuevo, transformando lo ya existente. Lo anterior es posible gracias a las bases cerebrales. Tiene que ver un poco cómo es el proceso creativo. La primera es la de asociación de ideas, que es este proceso donde se conectan unas ideas con otras, aunque muchas veces sea de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Es como que como que en el background sigue uno asociando y conectando ideas. Muchas veces ideas opuestas, cosas que no estaban antes relacionadas. Entonces, esa es una de las etapas. La otra sería la de elaboración, que es una vez que tengo la idea, ¿qué voy a hacer con esa idea? Y esa es una etapa más consciente, donde implica también mucho trabajo. En esta segunda etapa, que es la de la elaboración, las personas utilizan las asociaciones obtenidas en la primera fase y las mezclan con sus capacidades e intereses para construir o desarrollar una idea y cristalizarla en una obra científica, artística, literaria o de otra índole. La tercera y última etapa es la comunicación. Comunicar y compartir la idea con los demás provocará que se contagie la creatividad. También otro aspecto es que en la creatividad todo nuestro cerebro, las áreas de las emociones, las áreas de la imaginación, las áreas del pensamiento, las áreas de la imaginería, todas funcionan al mismo tiempo. Entonces también estimular los procesos creativos pues nos ayuda a pensar mejor. De acuerdo con la psicoanalista, en el proceso creativo, el cerebelo se activa más de lo normal y funciona como un procesador que permite asociar ideas y mantenerlas en la memoria. Eso permite algo que se conoce como la incubación, que es, por ejemplo, cuando estamos pensando en algún problema o tratando de crear algo, a veces nuestras mejores ideas se nos ocurren cuando hacemos otra cosa, cuando nos estamos bañando, o estamos caminando, o estamos viendo la naturaleza, o estamos cocinando. Y es justamente porque este proceso automático de conectar ideas continúa. Y muchas veces sucede incluso en el sueño. Lo que hemos encontrado es que la creatividad, de hecho, apoya y ayuda a la salud mental, apoya y ayuda a la sobrevivencia y a la resiliencia, y es algo que se vio muy patente ahorita durante la pandemia. Te revitaliza y te ayuda a solucionar problemas. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC Karen Rivera, de Canal 22, México. Los derechos humanos se han moldeado alrededor del tiempo, aspirando a una sociedad armónica y libre en donde cada persona pueda desarrollarse libremente de manera individual. Sin embargo, a millones de personas alrededor del mundo se les impide ejercer decisiones sobre su cuerpo, violentando sus derechos sexuales y reproductivos, un problema importante a tratar en Latinoamérica. La escasez de métodos anticonceptivos en Venezuela y los altos costos de los mismos se han convertido en una traba para la planificación familiar, provocando así una vulneración en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que ven como una utopía poder decidir sobre su maternidad. La ONG venezolana Convite publicó recientemente un estudio sobre la escasez de anticonceptivos en el país para julio, encontrando que los métodos de contracepción inyectables presentaron un 82,8% de escasez, mientras que la carencia de dispositivo intrauterino se ubicó en 81,3%.
la de píldoras en un 39,4% y en un 15% la de condones. A pesar de estos datos, la coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, Magdimar León, explicó que el abastecimiento de métodos anticonceptivos en el país caribeño ha mejorado en comparación con 2018, pero los altos costos lo hacen inaccesibles para la mayoría. Si bien en general la población venezolana, los ingresos han mermado, las más pobres son las que tienen mayores limitaciones, ¿ok? Las que están en zonas rurales, las que están en zonas más alejadas, las que no tienen acceso a los dólares, porque ya sabemos que hay como una Venezuela que tiene acceso a dólares, una Venezuela que no tiene acceso a dólares. León, psicóloga clínica con una maestría en estudios de la mujer, dijo que la dotación por parte de los organismos del Estado desde el Plan de Respuesta Humanitaria también experimentó una mejora, pero que sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades reales. En un estudio que hicimos en AVESA encontramos que este índice de necesidades insatisfechas de anticoncepción en las venezolanas es bastante alto comparado con el promedio regional. Según el estudio publicado en abril, La salud de las mujeres en Venezuela, crisis del sistema sanitario y COVID-19, donde consultaron a 203 mujeres de comunidades de 5 ciudades de Venezuela, el 1,9% reconoció haberse practicado un aborto inducido alguna vez. Asimismo, en el estudio también detectaron que 7 de cada 10 mujeres consultadas no utilizan actualmente métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, y 9 de cada 10 de entre 15 y 59 años no han podido planificar sus embarazos. La diabetes es una enfermedad silenciosa que puede acortar de 6 a 8 años la vida de una persona. Más del 50% de los pacientes no saben que viven con diabetes hasta que la condición ha generado daños importantes a nivel cerebral, cardiovascular y renal. La buena noticia es que en sus primeros niveles esta enfermedad es prevenible, llevando hábitos de vida saludables. En México, 1 de cada 10 personas padece diabetes mellitus y la mayoría no lo sabe. Algo más alarmante es que el 70% de los diagnosticados no sigue su tratamiento. La diabetes es una enfermedad que consiste en la acumulación de glucosa en la sangre por la falta de una sustancia llamada insulina. El 95% del tejido del páncreas nos ayuda a la digestión y una pequeña parte del 5% restante es el que produce y libera insulina cuando consumimos alimentos. La función de la insulina es limpiar la sangre de glucosa, llevándola a las células de los músculos y la grasa. Cuando la glucosa se acumula en la sangre, daña los vasos sanguíneos, los órganos y las partes del cuerpo que se irrigan, principalmente los ojos, riñones y pies. Hay varios tipos de diabetes. En la tipo 1, nuestro sistema inmunológico percibe a las células productoras de insulina como una amenaza y las destruye. En la diabetes tipo 2, las células productoras de insulina dejan de funcionar debido a diversos factores como la herencia, una alimentación inadecuada y la falta de actividad física. Es más común entre personas mayores de 40 años y cuando aparecen los síntomas, el 40% de las células productoras de insulina han dejado de funcionar. En el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM se estudian las células productoras de insulina para conocer su funcionamiento y mecanismo, y los resultados han revelado que una alimentación equilibrada y actividad física nos ayudan a prevenir y controlar la diabetes. Aunque nuestros científicos trabajan para enfrentar esta enfermedad, tú también debes ayudar. ¡Cuídate! En el verano de 1921, un recién nacido en París recibía la primera dosis de una vacuna contra la tuberculosis. Desde entonces, el inmunizante llamado BCG es la única opción desarrollada hasta la fecha contra una enfermedad que mata a más de 1.4 millones de personas en el mundo, misma que a 100 años de su creación sufre problemas en su producción y distribución. Se cumple el primer centenario de la vacuna contra la tuberculosis. La BCG o bacilo de Calmette-Guerin fue administrada por primera vez a recién nacidos en julio de 1921. Desde entonces ha salvado decenas de millones de vidas. Esta fórmula es muy efectiva en bebés y niños pequeños, pero no en adolescentes y adultos, las franjas de población con mayor probabilidad de extender la enfermedad. Aunque continúan las investigaciones para mejorarla, cuenta con muchísimos menos recursos que los destinados a la COVID-19.
Casi 1,5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2019, explica la directora ejecutiva del principal colectivo mundial contra esta enfermedad. Calculamos que en 2020 la tuberculosis mató al mismo número que la COVID en el mundo en un año. Pero debido a la pandemia, los limitados fondos destinados a la tuberculosis, así como las inscripciones para las pruebas clínicas de la vacuna contra ella, se han reducido, se han parado. En los 2 últimos siglos, la tuberculosis ha matado a más de 1.000 millones de personas. La OMS fijó 2050 como el año de su erradicación, pero se teme que no será posible conseguirlo para entonces. Tras la necesidad de detectar la COVID-19 de manera asequible, rápida y eficiente, expertos buscan alternativas que puedan hacer frente a las opciones ya existentes como las pruebas PCR, que conllevan un procedimiento para algunos invasivo, tienen un costo elevado y necesitan el respaldo de algún laboratorio. Ante esto, distintas opciones nuevas saltan a la mesa, como lo sería la detección del virus a través de la transpiración. Un nuevo dispositivo de análisis de COVID que utiliza el sudor de las axilas para tomar lecturas se muestra en acción comprobando la presencia del virus entre los vendedores en la capital de Tailandia, Bangkok. La prueba aún está en fase de desarrollo, pero sus creadores esperan que se convierta en una alternativa accesible a las pruebas de hisopo más caras que requieren un proceso de laboratorio. A inicios de la pandemia, Vietnam logró contener la propagación de la COVID-19 con una rapidez y efectividad sorprendentes, pese a compartir frontera con el país donde se originó el virus. El número de infectados y muertes resultaron muy bajos en comparación a otros países. Al día de hoy, el panorama es muy distinto a lo que el país pudo hacer en un inicio, y los ciudadanos han tenido que enfrentar niveles de confinamiento y restricciones nunca antes vistos. La ciudad de Hanoi decidió impedir el movimiento de los habitantes para detener la propagación del coronavirus. Para ello, la capital luce llena de barreras metálicas o de bambú, alambres de púas o cajas apiladas en las calles. Con ello se creó una división por sectores entre los cuales es difícil circular. El objetivo es aislar una zona tan pronto como se detecta un caso de COVID-19 y proteger los barrios libres de la pandemia. Es algo nunca visto, ni siquiera entre 1945 y 1975, durante las oscuras horas de las guerras contra Francia y Estados Unidos. Los 8 millones de habitantes han recibido la orden de confinarse desde finales de julio, pero para muchos, las barricadas improvisadas generan la sensación de estar en un centro de detención. Desde que era joven hasta ahora y tengo 47 años, nunca había visto un bloqueo como este. Ha afectado mucho nuestra vida diaria, pero por la pandemia y por la seguridad de las personas deberíamos hacer esto. Creo que estos bloqueos son útiles porque podrían limitar la entrada de extraños a una zona residencial, especialmente a una zona segura. Apoyo firmemente esta forma en la que aislamos la calle para evitar que entren extraños. Por supuesto que hay formas de entrar, conocemos todas las formas de entrar, pero tenemos que obedecer el reglamento. Más de la mitad de los 98 millones de vietnamitas están sometidos a restricciones de viaje, pero pocos se atreven a criticar abiertamente la política del Partido Único por miedo a represalias. El país había sido aclamado en 2020 por el control de la enfermedad gracias a su estricta política de seguimiento de casos y cuarentenas, pero sufre ahora la lentitud de su campaña de vacunación. Solo 17% de la población cuenta con una dosis de la vacuna anti-COVID y apenas 2,6% tienen el esquema de 2 dosis. Las autoridades han registrado más de 10.000 muertes desde finales de julio en comparación con solo unas pocas decenas el año pasado. Esto ha puesto al sistema de salud bajo presión. Una región al sur de Perú está liderando el proceso de vacunación contra el coronavirus. Gracias a su estricto control fronterizo y pese a que el Ministerio de Salud no ha dado autorización sobre la inmunización en menores de edad. No obstante, el modelo ha inspirado el desarrollo de una plataforma de datos actualizada que ayude a agilizar las jornadas de salud en regiones vecinas. La sureña región de Tacna, fronteriza con Chile y Bolivia, logró vacunar contra la COVID-19 al 70% de su población mediante un modelo de éxito que el Seguro Integral de Salud SIS busca replicar en todo Perú vía un proyecto digital que permite conocer al momento la situación de la pandemia en su región.
A diferencia de la vacunación de más de 33 millones de habitantes del país, que alcanzó el 30% de la población adulta, las brigadas de Tacna están inmunizando a los menores de edad después de haber inoculado ya a la mayoría de sus 346.000 habitantes. Cecilia Ma es la responsable del proyecto GeoVac Perú. Yo tomé las lecciones de Tacna para poder premiar a las personas, o sea, toda la sociedad organizada. El tema de la lucha contra el COVID no es una cuestión solo de salud, sino es de toda la comunidad, de toda la organización social y la reactivación económica que beneficia a todos. El proyecto ganador del último Datathon, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Salud, es GeoVac Perú, una página web y próximamente aplicativo que muestra cuántas personas se han vacunado con 1 o 2 dosis por región geográfica, los índices de mortalidad y dónde están los locales de vacunación más cercanos. GeoVac se hizo acreedor a la asistencia técnica y el financiamiento por parte de Concitec para concluir los ajustes del proyecto en la plataforma Powered by de Microsoft y dejarlo operativo en forma permanente para el público. La meta de GeoVac es primero estar disponible en la página web en no más del 15 de septiembre y estar en no más de la primera semana de octubre a disposición en forma gratuita en la plataforma de Apple Store y de Play Store. En materia de vacunación, los más rezagados son los mayores de 40 años, motivos por el cual el Ministerio de Salud lanzó las vacunatones, jornadas de 36 horas consecutivas durante los fines de semana para que la población acuda a recibir su dosis. De cara a la temporada invernal, las nuevas variantes, el regreso a clases o incluso la eventual pérdida de efectividad para quienes recibieron sus dosis contra la COVID-19 a inicios de año, la aplicación de una tercera vacuna suena con cada vez más frecuencia. Pero debido a que los países menos desarrollados aún no logran sus objetivos de inmunización previstos, la OMS ha restringido una tercera dosis exclusivamente para poblaciones de riesgo. La OMS apuesta también por la tercera dosis, aunque no para todos. La Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes la tercera inyección de la vacuna contra el COVID para los pacientes de grupos de riesgo. Por supuesto, el organismo da este visto bueno solo para aquellas vacunas aprobadas por la ONU, a saber, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Johnson & Johnson, en cuyo caso se trataría de una segunda dosis. La OMS también quiso insistir en la necesidad de que los distintos países tengan vacunadas al menos al 70% de sus respectivas poblaciones para el segundo semestre del año que viene. En Alemania, y como ya estaba anunciado, las pruebas rápidas de coronavirus dejaron este lunes de ser gratuitas, aunque sí seguirán siéndolo para aquellas personas que no pueden ser vacunadas, como los niños. En las calles del país, división de opiniones. Me parece bien que la gente ahora tenga que pagar, porque si hay gente que no quiere vacunarse por la razón que sea, entonces ¿por qué el público en general tiene que pagar por ello?, opina este hombre. Creo que es mejor que sean gratuitas, dice por su parte esta mujer. Así cada uno puede decidir por sí mismo. En Portugal, la Dirección General de Salud planea combinar la administración de la tercera dosis con la vacunación de la gripe, con el objetivo de simplificar ambos procesos y siempre tras el visto bueno de la OMS. La depresión es una enfermedad frecuente que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 280 millones de personas a escala global. Un problema serio de salud que altera negativamente las actividades personales en todos los ámbitos de quienes la padecen, y que para algunos la pandemia por coronavirus logró intensificar. Ich bekomme innerlich ganz starke Gedankenkreisläufe. Ich habe Suizidgedanken, ich habe den Drang, mir selbst weh zu tun. Ich habe dazu auch eine sehr lange Geschichte hinter mir. Ich bin sehr antriebs- und motivationslos. Selbst wenn ich auf irgendwas Lust hätte, dann würde ich mich nicht dazu aufraffen, das auch durchzuziehen. Ich habe mich dann teilweise einfach ins Bett verkrochen oder ich bin aus dem Feld gefahren und habe einfach
versucht einfach nichts wahrzunehmen. Also mir war alles zu viel, ich wollte einfach nichts mehr. Also die absolute Leere ist das, in die man so hineingezogen wird. Und es fühlt sich halt nicht schön an. Also mir hilft total einfach jeden Tag zumindest einen Termin zu haben, wo ich aus dem Haus rausgehe, wo ich jemanden treffe. Dann ist der Tag bei mir schon mal relativ safe, dass sozusagen die Depression und die anderen Symptome nicht zu sehr mich umhauen. Aber während dieser Corona-Beschränkungen und ja, wegen dieser ganzen Zeit war es halt eher die Ausnahme, dass solche Tage waren. Also das hat es echt schwer gemacht. Ich habe eigentlich meinen ersten Arbeitstag in Anführungsstrichen gehabt und dann sollte ich eigentlich in einer Tagesstätte anfangen, um meine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. An dem Tag, an dem dann der Lockdown begann, ist das natürlich auch abgesagt worden und das wäre eigentlich mein erster Tag gewesen. Ich habe mehr gelernt, für mich selber einzustehen, wenn irgendwas problematisch wird. Wenn ich mich irgendwo unwohl fühle, dass ich das dann sage, damit irgendwas an der Situation geändert wird. Ich habe auch etwas gelernt, alleine zu sein. Klappt nicht auf Dauer, aber es klappt ein paar Tage. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.